María Inés, hay instituciones científicas como el American Heart que han comenzado a darle una gran relevancia a la enfermedad cardiovascular en la mujer. ¿Cuánto de evidencia hay para que podamos diferenciar por sexos la presencia de esta enfermedad en uno o en otros? Bueno, creo que un concepto importante para situarnos en tema es que la enfermedad cardiovascular es tan prevalente en el hombre como en la mujer. Afecta a ambos sexos por igual. Si vamos a estadísticas de nuestro país, por ejemplo, del año 2015, el 30% de los hombres fallecen de alguna enfermedad cardiovascular y el 30% de las mujeres también fallecen de alguna enfermedad cardiovascular. Esto significa que alrededor de 50.000 mujeres en el año 2015 fallecieron de una causa cardiovascular, un poquito más que los hombres, porque es el 31.5% de las mujeres fallecen de una enfermedad cardiovascular y el 30% de los hombres, o sea que un poquito más las mujeres. Así que yo creo que es un tema muy relevante. Es cierto que hay diferencias de género que tienen que ver con temas biológicos, con temas culturales, con temas del aparato psíquico y de la vulnerabilidad de ambos sexos, que hacen que tengan prevalencias diferentes de determinadas síndromes clínicos. Por ejemplo, la enfermedad coronaria, llamemos aterosclerótica, es más frecuente en el hombre. Digamos que el 21% de los hombres en el año 2015 en Argentina fallecieron por infarto agudo de miocardio y el 15% de las mujeres. Esto significa que 1 de cada 5 hombres falleció de infarto agudo de miocardio, pero 1 de cada 6 mujeres falleció de infarto de miocardio. O sea, hay una diferencia, pero no es tan enorme. Claro. Por lo tanto, hay que tenerlo muy en cuenta. Y acá estamos hablando de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, que es lo que más los diferencia. También tenemos que entender que la enfermedad coronaria tradicional, enfermedad cardiovascular aterosclerótica, es más frecuente en el hombre por debajo de los 65 años. Por encima de los 65 años se empiezan a equiparar la mortalidad cardiovascular por infarto y ya la mujer lo supera ampliamente. Y esto pasa también para la insuficiencia cardíaca o para el accidente cerebrovascular. La mujer por encima de los 60 años ya fallece más por insuficiencia cardíaca, bastante más que los hombres, 29% contra 23%. Así que son, digamos, conceptos que hay que jerarquizarlos para poder tomar medidas al respecto. Digamos, tal es así que las mujeres sabemos que reciben menos atención, eso en distintos, desde los 90, desde el estudio Augusto 2B, desde el TIMI 3B, desde diferentes registros, Get With The Guidelines. La experiencia nos dice que las mujeres llegan más tarde a la consulta, reciben el diagnóstico, es más tardío. Eso es porque el médico piensa menos en la mujer con un síndrome coronario agudo. Justamente pensando en esta actitud de la comunidad médica, quizás estamos esperando la menopausia como la etapa de vulnerabilidad y nos olvidamos del momento en el cual debemos empezar a desarrollar la prevención, que es mucho antes. Tal es así que lo llamativo es que en las últimas estadísticas, en los últimos años, los últimos grandes registros de infarto, notablemente lo que muestran es que las mujeres con infarto mueren más que los hombres, pero las mujeres jóvenes de 30 a 54 años y de 55 a 64 años, la mortalidad por infarto en las mujeres supera a la mortalidad en los hombres. Y esa disminución de la mortalidad que se ve a lo largo de décadas, ya desde los años 80 hasta la actualidad, y que es reflejo de un montón de la mejoría en la prevención primaria y secundaria y en la disponibilidad de mejores alternativas terapéuticas, se ve enlentecido el descenso de la mortalidad en las mujeres. O sea, los hombres siguen descendiendo y las mujeres se han estancado en el descenso de la mortalidad. Es un tema también interesante para reflexionar porque puede haber, al no pensar, como vos decís, en la mujer, sobre todo en la mujer joven, al interrogarla menos, al evaluar menos el riesgo cardiovascular, también se toman menos medidas, menos conciencia, se regulan menos los factores de riesgo y las mujeres llegan más hipertensas, más diabéticas, con consumo de tabaco, con sobrepeso, con más inactividad física.
y se discute poco con el médico los factores de riesgo. O sea, también el médico, ya sea el médico generalista o el médico cardiólogo, evalúa menos a las mujeres en cuanto a su riesgo cardiovascular que los hombres y por lo tanto se toman menos medidas para controlar los factores de riesgo. Muchas gracias, María Inés. Bueno.